Te damos las gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos que tú la bendigas en nuestra vida. Ayúdanos a entenderla, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la predicación, hermano, es El agua es vida. Amén. Lo repito. El agua es vida. El agua está presente en nuestro día a día. En cada situación de nuestra vida encontramos el agua, desde que nos levantamos hasta que terminamos la jornada. Necesitamos agua para todo. Agua para asearnos, agua para sustentarnos, agua para tener, hermano, una higiene personal, agua para hacer los alimentos, agua para todo, en general para las plantas, para los animales, para todo necesitamos el agua. El propósito, hermano, de esta exposición, esta mañana, es saber la importancia y vital que es obtener el agua para el sustento de las vidas. Sin agua no hay vida. ¿Amén? Sin agua no hay vida. No se aprecia el agua ni se aprecia su valor, hermano, hasta que se deja de tenerla. No apreciamos lo que es el agua. En ocasiones, a veces cortan el agua y es un gran problema, un fastidio, aunque sea avisado, aunque sea alertado y sea anunciado. Es un fastidio de tener que tomar agua para prever de las necesidades que tenemos cada día, de asearnos, de beber, ingerir, si tenemos animales, de poder dar, si tenemos plantas, de poder regar, si tenemos árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, hermano, que no se aprecia el agua como se debe de apreciar, hasta que no la tenemos. Entonces sabemos lo que y lo importante y lo vital que es el agua. Isaac sabía, hermano, lo vital que era el agua. Y él, hermano, en esta condición en la que se encuentra, fue también enseñado por su padre. Su padre Abraham, que el agua era un tesoro que no tiene precio y que debía conservarse para las generaciones venideras. No tan solamente Abraham enseñó a su hijo a que se tuviese y mantuviese pozos, sino que era vital para las generaciones venideras. Era un legado que se le dejaba a las naciones, a los pueblos y a las tribus. De tal manera que cuando Abraham muere, esta noticia también, hermano, hace eco en los filisteos. Y los filisteos, por envidia, por mantener esa actitud contraria a lo que Dios estaba haciendo con este hombre bendecido por Dios, lo que hacen es vertir tierra, basura y cegar todos los pozos. El relato que nos cuenta, hermano, el libro de Génesis en relación a Isaac es muy corto. Pende de un par de capítulos, si acaso, y alguna mención ya en su vejez cuando tiene que bendecir a sus hijos. Pero es corto, pero es trascendental. Es de suma importancia. Porque cuando él, por envidia, estando allí en aquel lugar de los filisteos, en Gerar, después de haber producido, multiplicado el 100 por 1, de haberse hecho de un patrimonio pesado, enriquecido, los hombres de aquel lugar le tienen envidia porque se había hecho más poderoso. No es que se hubiera o tuviera que hacer más poderoso, sino que era más poderoso. Recuerden lo que ocurrió en la tierra de José. La tierra de José, cuando entran tan solamente 70, la familia de Jacob, entran, algunos pasajes dicen 72, entran a Egipto por intercesión de José, le dice, tomaréis la tierra de José y allí podréis criar el ganado.
Allí proliferaron, allí Dios lo bendijo, de tal manera que se enriquecieron. De tal manera que los egipcios le tuvieron miedo porque con la riqueza que tenían podían hacer una coalición con otras naciones y poder invadir Egipto y apoderarse de ellos. Entonces conocemos el pasaje de que Faraón le dice a las parteras, todas las hebreas que vayan a parir, matar a los varones y dejar tan solamente a las hembras. ¿Recordáis este pasaje? Pues igual ocurrió aquí, por envidia, por bendición, por haberse multiplicado, es echado de ese lugar. Ahora bien, yo quiero que nos fijemos que cuando sale, versículo 12, que cuando sale de allí dice, sembró Isaac, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 16, dice, entonces Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, vete de nosotros, no queremos saber nada de ti. Y fijémonos por qué y cuál fue la razón. Porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y allí habitó. E inmediatamente, lo primero que hace Isaac es empezar a buscar los pozos de agua que su padre Abraham había cavado en aquella región. Estos pozos habían sido cegados por los filisteos. Pozos que podían servir a transeúntes, que podían servir a tribus que pudieran adherirse bajo el dominio de los filisteos, siempre y cuando le arrendaran aquellas tierras, etcétera, etcétera. Todo un sinfín de probabilidades, todo un sinfín de ventajas. Pero no, ciegan los pozos para tener el control de las tierras y para que nadie cohabite en ese lugar. Pero Isaac había aprendido de su padre. Isaac conocía perfectamente que sin agua no hay vida. Recuerdo que cuando yo me compré un trocito de tierra, lo primero que hice fue el pozo. El pozo. No tenía luz, no tenía valla, pero tenía el pozo. Y recuerdo que mi suegra le decía a mi mujer, lo mejor que hay en un lugar es poder tener agua. Lo demás huelga. Y es así. De esta manera lo hizo Isaac. Por consiguiente, hermano, sin agua los seres vivos no podrían sobrevivir. Es un recurso que nos mantiene con vida y por eso el agua es vida. Abraham, hermano, Abraham se dedicó a poder dejar un buen legado. Quiero que me acompañen al versículo, del capítulo 21, versículo 25. No sabemos si fue el mismo rey, porque Abimelech no es un nombre, Abimelech es el título como faraón, es el título de un rey, ¿verdad? No es su nombre, sino el título como faraón, ¿verdad? Entonces no sabemos si fue Abimelech primero, segundo o tercero que reinó. Pero el capítulo 21, versículo 25 nos dice lo siguiente. Pero Abraham reconvino con Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abimelech respondió, no sé nada, tampoco tú me has dicho nada. Entonces tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech e hicieron ambos un pacto. Pero Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Abraham respondió, que estas 7 corderas recibidas de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé un pozo.
sea, que esto sirva de precedente entre el rey y él. El versículo 31, por esto llamó a aquel lugar como Berseba. Allí es donde fue Isaac. Porque allí juraron ambos. Hicieron pues pacto en Berseba, luego se levantaron Abimelech, Ficol, jefe del ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Plantó a Abraham un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Amén. Entonces, el pozo era propiedad de Abraham. Y Isaac, en el capítulo 25, mire el capítulo 25, versículo 11, dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Allí habitó él, en ese lugar. Fijémonos los lugares en la Biblia, la simbología, todo lo que la Biblia nos habla tiene su contenido en el contexto en el que se está viviendo, tanto histórico como literario también, pero también tiene su sentido para poder verlo bajo los ojos espirituales y poder proyectar el alimento necesario y la paradoja que Dios quiera transmitir por medio de esa palabra. Los pozos son tan importantes, hermanos, y era tan importante que había luchas de agua, igual que había guerras de la sal. No sé si ustedes conoceréis las guerras de la sal. Los pueblos, las naciones, luchaban por los territorios donde había sal, porque la sal era más preciada que el oro. Por lo tanto, vemos aquí a Isaac que él va buscando siempre un lugar de pozos. Desde el versículo 12 al 18, hermanos, lo he titulado La magnitud e importancia del agua para el futuro de las generaciones. Qué importante es el agua para que mis descendientes puedan seguir sobreviviendo. El versículo 12 al 18 dice lo siguiente: sembró Isaac en aquella tierra, cosechó al 100 por 1, se enriqueció, tuvo muchas ovejas, tuvo muchas vacas, pero los filisteos tuvieron envidia de él. Isaac entonces fue apartado y fue echado al desierto. Y en aquel lugar tenía que comenzar la ardua tarea de buscar pozos para todos. Recuerden, venimos del texto de arriba, que no tenía un corderito ni tenía una vaca. Tenía hatos de vaca y tenía hatos de ovejas y tenía mucha servidumbre. Personas donde él tenía que responder por todas y cada una de ellas. No sé si usted tiene alguna responsabilidad con las personas que le rodean, pero cada una de ellas nos corresponde a nosotros buscar recursos para todas y cada una de ellas. Porque Dios es un Dios que delega y da responsabilidades. Isaac fue un hombre de los pies hasta la cabeza, un hombre respetuoso, pero un hombre sobre todo responsable de todas y cada una de sus acciones. Él no podía vacilar, él no podía titubear, ni podía amedrentarse, sino que tenía que pensar cómo y de qué manera sus generaciones podían estar sobreviviendo en aquel desierto. Y la única manera
cuando él llega hasta aquel lugar, se apartó, dice, porque te has hecho poderoso, y cuando Isaac se aparta, empieza a abrir pozos. Empieza a abrir pozos. El agua es vida. Amén. El agua es vida. Quiero que nos quedemos con esto, hermano, porque tenemos una gran reflexión para nuestras vidas en esta mañana. Sin agua no hay vida. Sin agua las generaciones futuras se pierden, mueren, no se nutren, están malnutridas. El agua nos lleva a alcanzar niveles de prosperidad. El agua nos hace en nuestras vidas que todo nuestro entorno sea un vergel. Sin agua no hay vida. Volvió Isaac a abrir los pozos, pero había un gran problema. Esos pozos estaban cegados, pero no por eso empezaron a abrir esos pozos. Cuando nosotros vemos esta palabra tan corta de la historia de Isaac, vemos que sí, que puede enseñarnos algo, pero que no es tan profundo como nosotros a simple vista pudiéramos observar. No, todo lo contrario. Isaac asentó precedente. Isaac, hermano, fue un hombre pionero para que las demás generaciones pudieran habitar en aquel lugar y Dios pudiera hacer su plan perfecto, trazado para su pueblo, por el cual tenía que venir nuestro amado Salvador Jesucristo. Dios lo tenía todo preparado. Pero no porque Dios lo tuviera todo preparado, Isaac no se puso manos a la obra. Y esto es un principio bíblico para nuestras vidas. Aquello que Dios nos ha dado, aunque esté en la situación que esté, aunque esté derrumbado, arruinado, destruido, si Dios nos manda, porque es vital para nuestras vidas tener que tomar la decisión de ponernos manos a la obra, tenemos que hacerlo para que las generaciones futuras puedan tener supervivencia. Hoy por hoy, hermano, si pudiéramos sacar una enseñanza y una reflexión de todo esto, ¿cuántos pozos de agua viva están siendo cegados por la ignorancia de aquellos que no han entendido el Evangelio? ¿Cuántos hombres se están virtiendo dentro de la iglesia, inclusive, basura, tierra, a esos pozos de agua viva? Enseñando a veces cosas insignificantes, sin sentido, alentando a la grey con pastos que verdaderamente no nutren, sino que los llevan tan solamente, hermano, a tener un momento sensibilizado y de sensibilidad que puedan tocar sus sentimientos y no predican el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y están virtiendo en esos pozos únicamente que tierra y basura y no permitiendo que aquellos que tienen que recibir el agua viva estén privados de la vida. Y por eso es tan importante la doctrina. Por eso es tan importante el verdadero evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, marcando líneas rojas para que podamos, hermanos, manos a la obra, quitar todo aquello que está interrumpiendo que ese agua pueda salir a la superficie. Hay cosas, hermanos, vemos en internet, leemos, nos asomamos a cualquier ventana, oímos de situaciones en las iglesias, desorden. El mundo está, hermano, acaparándose, las costumbres del mundo están acaparando el idealismo, el humanismo. La verdadera palabra de Dios no está siendo vertida, es el agua viva que nutre nuestras vidas. El rey David en el capítulo 42 dice lo siguiente, en una situación extrema que estaba siendo, castigado por su propio hijo, por su propio consejero allí.
Y dice que cuando está orando al Señor, dice: Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Tengo sed de ti, Señor. Es Dios quien puede dar, hermano, el agua viva. Ese es el único medio que Dios ha traído a nuestras vidas. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdadera agua viva. Amén. Lea Génesis capítulo 1. El capítulo 1 nos habla de la creación. Todo lo hizo perfecto, pero cuando plantó al hombre, capítulo 2, cuando planta al hombre allí en el huerto, en ese lugar había 4 ríos. Fijémonos la importancia. Dios no pone un río, ni 2, ni 3, pone 4 ríos que pasan por ese huerto para que todo pueda ser fructífero. Sin agua no hay vida. Amén. Amén. La segunda parte, hermano, que quisiera compartir es desde el versículo 19 al 21. Sin olvidarme de la primera verdad, ¿qué estamos haciendo para las futuras generaciones? ¿Estamos cavando? ¿Estamos llegando a este agua viva que nos dice la palabra del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo? Amén. No importa, hermano. No importa lo que hayan vertido. Lo importante es que cabemos. Amén. Y que lleguemos hasta el agua viva. El versículo 19 al 21 lo he titulado La gran oposición que tendrá que lidiar. Fijémonos el versículo 19, lo que dice: pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Pero bueno, el agua, los pozos los cavó Abraham, pero ellos se adueñan de ese agua. El agua es nuestra. Por eso el pozo le puso por nombre Esek, porque se había peleado por él. Después abrieron otro pozo, insistieron y también riñeron por causa de él. Y le puso por nombre Signa. Signa, que esto también es discordia. En esto que estamos leyendo, hermano, lo único que podemos estar viendo es la gran oposición que tendrían que lidiar con estos pastores. Siempre que alguien en la iglesia del Señor quiera tomar lo que corresponde por promesa y por derecho propio, va a haber una gran oposición. ¿Queremos orar más? Amén. ¿Queremos leer la palabra más? ¿Queremos santificarnos más? ¿Queremos servir más? ¿Queremos ahondar cada vez más? ¿Queremos cavar cada vez más para poder prever para las generaciones futuras? No sé, yo sí, no sé ustedes. ¿Amén? Amén. Pues quiero darle una buena noticia. Va a haber confrontamiento. Va a haber pelea. Va a haber lucha. Va a haber una lucha espiritual en nuestras vidas. Cada vez que queramos tomar la palabra de Dios, cada vez que queramos ahondar en situaciones débiles en nuestras vidas, que estemos buscando santidad delante del Señor, cada vez que queramos buscar en oración al Señor, tendremos conflicto. Es una buena noticia. Es bueno. Porque la victoria es del Señor. Amén. Es una buena noticia, porque el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es del Señor. Amén. Sabemos que la victoria es del Señor, porque aunque un ejército acampe alrededor de mí,
no temerá mi corazón. Tú eres castillo alrededor de mí, Señor. Los filisteos se levantaron contra estos hombres que querían tomar lo que era suyo. Y es lo más directo, hermano, en la iglesia del Señor. A veces tachan a iglesias que están buscando este tipo de seriedad, este tipo y esta manera de poder llevar adelante la búsqueda del glorioso, honrando a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, buscando la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y somos tallados a veces de puritanos dentro de la misma iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque se quieren adueñar inclusive del Evangelio. Conozco a pastores que no reconocen a otros pastores que han sido ordenados. Conozco a hombres de Dios que vilipendian, que miran por encima del hombro a aquellos que están en el ministerio como si fuese un rango mayor. Cuando el Señor dice que el mayor tiene que servir al menor. Amén. Y esto va a haber una gran oposición. Conozco a iglesias que fruncen el ciño cuando ven a otras iglesias crecer. No se alegran. Parece como si el Evangelio le perteneciera tan solamente a ellos. Lo hacen como se dice, patrimonio. Se hacen dueños de ello. Isaac tuvo que luchar con todo eso. Y la iglesia del Señor, hermanos, no somos ni estamos exentos de luchas, de guerras, de batallas que librar por encontrar ese agua viva que es la que nos da la vida. El agua es vida. El agua es vida. Y cuando empezamos a buscar y a acabar, va a venir confrontamiento. Pero delante de ese confrontamiento viene la tercera parte, es que dice el versículo 22. El versículo 22 dice lo siguiente: se apartó de allí. Y esto nos debe de llamar la atención ante este tipo de confrontamientos, ante esta situación extrema, estrecha, que agobia, que intimida a veces, que calumnia, que miente, que nos lleva a situaciones, hermanos, a que somos, como dice, increpados, afligidos a veces. No hay una respuesta agresiva. Por eso he titulado esta tercera parte: se apartó de allí. Se apartó de allí, de aquel lugar. Dios nos ha llamado a paz. Amén, hermano. Amén. Dios no nos ha llamado a estar peleándonos. El libro de 1 Corintios nos habla de esto mismo, en relación a la situación del matrimonio, ¿no? Dios no nos ha llamado a estar confrontando, todo lo contrario. En Romanos, el capítulo 12, si alguien me acompaña, capítulo 12, hablando de los deberes de la vida nueva y de los deberes de la vida cristiana, dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en la manera de lo posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos y cada uno de los hombres. No os venguéis vosotros mismos,
de ninguna de las maneras. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto le pondrá la cara colorada y avergonzada. Aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo. El no dar, el no llegar a una conciliación, el no aceptar que somos incluso hermanos sufridos, abnegados, nos lleva a esto mismo: no ser vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Bendito sea el Señor. Y esto lo conocía muy, pero que muy bien Isaac, porque había sido enseñado por su padre. Si nosotros nos acercamos al capítulo 13 de Génesis, y allí tiene un conflicto con los pastores, porque no había suficiente pasto, porque no había suficiente comida, no había suficiente alimento para ambos, después que había sido recogido, adoptado, se revela. Y dice el versículo 5: también los que iba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era fructífera para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podía habitar en un mismo lugar. Hubo contienda, hubo luchas, hubo confrontamiento entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. No tenemos que olvidarnos que el mundo está observando a la iglesia. Amén. No debemos de olvidarnos que el vecino se entera de todo lo que discutimos con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. El cananeo, el filisteo, estaba en aquel lugar, pendiente de lo que hacían los hijos de Dios. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, ¿qué le dijo? No haya ahora pelea, altercado, confrontamiento entre nosotros, ni entre nuestros pastores y los tuyos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo, hermano. Porque somos hermanos. ¿Y qué ejemplo vamos a dar? Qué bueno es entender las Escrituras bajo este prisma. Cuando este hombre de Dios se aparta de allí es porque sabía las consecuencias que podía traer todo lo que es un confrontamiento. El guardar rencor no trae nada bueno. El tener en el corazón, yo tengo la razón. Mire usted, ni usted tiene razón, ni yo tengo razón, cuando no hay una verdadera conciliación. Porque a paz nos ha llamado el Señor, pero a una paz auténtica, ¿eh? Esto no quiere decir perdono y no olvido. Esto es hipocresía. Esto es, hermano, fariseísmo. Esto no entra dentro de la ecuación en la que el Señor nos dice que tenemos que perdonar a nuestros deudores. Como yo te perdoné, tú debes perdonar. Y yo hago la siguiente reflexión y la misma aritmética. Y digo, ¿cómo me perdonó a mí el Señor? Si por mi causa fue clavado en la cruz del Calvario. Si por mi causa le escupieron. Si por mi causa cada latigazo, cada laceración, cada escupitajo, cada tirón de la barba, cada herida que hubo en su cuerpo fue por mi causa, y el Señor me perdonó. ¿Cómo puedo atreverme a no perdonar a mi enemigo, al que se haya levantado contra mí?
Yo tengo que perdonar, pero también tengo que olvidar. Olvidar, aunque ellos quieran vivir otra vida, pero olvidar y no traer más a memoria, porque el Señor ha tirado todos nuestros pecados a lo más profundo del mar y no se acuerda de ninguno de ellos. Por lo tanto, hermano, este hombre había sido enseñado por su padre, porque Abraham fue un hombre de paz. No haya confrontamiento entre nosotros. No somos hermanos. Amén. Ahí tiene la tierra. Escoge tú. Cuando la tierra era de Abraham, la había dado el Señor a Abraham. El mayor sirve al menor. Cuando Lot había sido adoptado porque perdió a su padre en la tierra de Harán. Y lo adoptó y lo crió. Y todo lo que tenía Lot se lo había dado a Abraham. Toma, empieza tu negocio. Tú debes de ser independiente. Tú debes de buscar tu familia. Yo, tu padre adoptivo, te lo va a entregar lo que necesite. Pero el mayor, Abraham, sirve al menor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le dice, ahí tiene la tierra. Pero qué fabuloso es, hermano, que Dios no le habla a los... Dios siempre le habla a aquellos que hacen su voluntad. Dios no le habla al altivo. Dios no le habla al orgulloso. Dios no le habla al que se cree completo y sin necesidad de nada ni de nadie. Dios no le habla al que no quiere aprender de los demás. Dios no le habla de ninguna de las maneras a aquellos que se creen superiores a los demás. Jamás. Dios le habla a aquellos que entran y obedecen a sus mandamientos, única y exclusivamente. Y ahí ahora viene la cuarta parte, y quiero terminar. El reconocimiento de la honra. El reconocimiento de la honra que he recibido aquí, el versículo 26. Abimelech vino desde Gerar a donde él estaba, vino a buscarlo. ¿Quién? El que lo echó. Vino a buscarlo. El que no lo quería en su tierra, vino a buscarlo a él. ¿Cuál sería la razón? Y con él vino a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Isaac le dijo, se sorprendió, francamente se sorprendió. ¿Por qué venís a mí? Si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. Ellos respondieron, hemos visto, aleluya, que el Señor está contigo. Amén. El testimonio es lo que marca el reloj y el pulso de una vida cristiana. No es el conocimiento, la astucia, la maldad, el prever, el prevenir. No, nada de esto. Es el testimonio. Él nunca levantó su mano. David nunca levantó ni lanzó, ni tiró la lanza cuando Saúl le tiró la lanza. Nunca vemos a Saúl levantar la mano contra el ungido de Jehová. Teniéndolo en sus manos, le cortó la orilla de su manto. Pero él dijo, nunca levantaré la mano sobre el ungido de Jehová. Amén. Nunca. Y aunque me tires la lanza, yo la esquivaré. Y estaré estoico y firme hasta que el Señor lo desee. Amén. Hemos visto que el Señor está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, haremos contigo este pacto. Tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te dejamos partir en paz, ciertamente, medias verdades. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les ofreció un banquete. Qué alegría, ¿verdad? No les dijo, no conozco a personas que han ido con un buen espíritu. Esto lo digo como anécdota, ¿verdad? Han ido con un buen espíritu para conciliar y no la han dejado entrar en su casa. Muy bien, vale, de acuerdo. Le han dado la mano, lo han tenido media hora charlando en la puerta de su casa
y lo han despedido. Qué frío, ¿verdad? Qué deshonesto. Qué falta de tacto hacia personas. Imaginémonos que viene alguien, hermano, necesitando algo a nuestro hogar. Pero ahora imaginémonos nosotros. ¿Cómo quisieran que nos atendieran? Versículo 30. Entonces él les ofreció un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Oraron juntos, compartieron, llegaron a acuerdos, a pactos que los llevaran a la paz, seguir la paz. Luego Isaac los despidió y ellos se despidieron de él. ¿Cómo? En paz. En paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Aleluya, qué buena noticia, ¿no? Hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros hacemos bien, dice el libro del Proverbio, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que esté en paz con ellos. Amén. Aún a sus enemigos. Y esto nos lleva, hermano, a saber por qué fue a Beer-seba. ¿Por qué a ese lugar? Pues muy sencillo, hermano. Versículo 23. Fíjese usted en el versículo 23. De allí subió a Beer-seba y aquella noche le habló el Señor. ¿Sabéis cuál es el lugar, capítulo 21, donde el Señor le habló a Abraham? En aquel mismo lugar. En Beer-seba. Allí le habló el Señor. Y allí fue Isaac. ¿Dónde cree usted que puede hablarle el Señor? Dios puede hablar de muchas maneras. Pero Dios ha invertido mucho tiempo, mucha gloria, mucho poder. Dios ha invertido a muchos hombres a su palabra. Pero lo más grande, Dios ha invertido a su propio Hijo para que hable en nuestras vidas. Amén. Nosotros no tenemos que ir a un lugar y decir, no, es que allí habla el Señor. Recuerdo que un misionero lo tuvimos nosotros aquí. Y un día hablando que él había estado en Jerusalén, llorando, porque él pensaba que la presencia del Señor iba a ser más fuerte allí en Jerusalén, cuando él fue a Israel a visitar Jerusalén. Y él se quebrantaba y lloraba, reconociendo que lo que había estado haciendo no tenía nada que ver con la gloria de Dios. Hay personas que creen que Dios tan solamente está hablando en un lugar específico. Iglesias, pastores, profetas, evangelistas, tan solamente y cierran sus oídos al evangelio, a iglesias, a pastores humildes que predican la palabra del Señor. Dios ha invertido todo esto. Y lo más grande, su misericordia, su bondad, su amor a su mismo Hijo Jesucristo para hablarnos a nuestra vida. Y concluyo. El centro
Y el meollo del corazón de todo lo que estamos hablando, hermano, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos va a hablar ni por sueños, ni por revelaciones, ni profecías que nos indiquen con el dedo. Dios nos va a hablar por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo como propiciación para que nosotros fuésemos justificados, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo entendemos, hermano? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El mero corazón de nuestro Evangelio es que Dios, al que no conoció pecado, oiga bien, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que todo lo que venimos leyendo nos lleva tan solamente a un lugar, que es a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el príncipe de paz. Escuche lo que el predicador más grande que la iglesia ha conocido le gustaba decir acerca de sí mismo. Esto es lo que decía Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es la cosa en que se gloriaba o presumía el apóstol Pablo. Fíjense de lo que presumía Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Pues me propuse, cuando llega a Corintios, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra ayuda. El cambio por el cambio. Vamos a cambiar las cosas. Es uno de los problemas del ser humano. El problema de las mujeres. Esto lleva ya mucho tiempo, hay que cambiarlo. Esto hay que tirarlo. Hay que comprar toallas todos los meses. Pero no están nuevas. No, hay que comprar un par de ellas para tener siempre, por si viene la visita. El cambio por el cambio. Ya en tiempos de Pablo también había esto, hermano. Los griegos nada más que querían cosas nuevas. Cosas nuevas. Y esto es lo que quiere la iglesia hoy. Cosas nuevas. Lo antiguo no atrae para nada. Los bancos que tenemos nosotros ahí, eso no atrae para nada en una iglesia. Lo que atrae son las sillas. Los bancos no. Los bancos me duelen la boca de hablar con iglesias en reuniones de la pastoral, en esta, en aquella, en la otra, y nadie quiere banco. ¿Sabéis por qué? Porque les recuerda. ¿A quién les recuerda los bancos? ¿A quién recuerda los bancos? ¿A la iglesia antigua? ¡Ay, esto es muy antiguo, hermano! No, ya tenemos aquí sillitas. Porque cuando bailamos, cuando hacemos una obra de teatro, cuando hacemos el mimo, cuando hacemos esto, aquello y lo otro, hacemos así, ¿no? Y ya tenemos sitio para correr. Saltar con las banderas. Pero uno debe de saber que todo lo que somos ahora, oigan, todo lo que somos ahora depende de lo que otros hicieron antes. ¿Quién dice amén? Amén. Todo lo que somos ahora es porque antes lo hicieron por nosotros. Cavaron, buscaron agua para que nosotros no nos muramos de sed. Bendito sea su nombre. Amén. Somos el fruto de nuestros antepasados. Sí, hermano. Somos el fruto de nuestros antepasados.
pero esto ocurre en la sociedad y en Dios. El profeta Jeremías dijo algo muy importante: paraos los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero oiga lo que dice al final el texto: mas ellos dijeron, no andaremos. ¿Es doloroso o no es doloroso, hermano? ¿Y el profeta a dónde los manda? A las sendas antiguas, a los mandamientos, a lo que se escribió en la palabra de Dios. Lo bueno no cambiamos. Hermanos, lo bueno en esta iglesia no se cambia, se respeta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se cambia para nada, se respeta, por muy antiguo que sea, por muy anacrónico que creamos que es. Si es bueno, hay que mantenerlo. Bendito sea el Señor. Amén. Vuelve al lugar donde se invoca el nombre del Señor, hermano. Vuelve a aquel lugar que nuestro Señor Jesucristo, en una palabra vulgar lo digo, desgañotado, en aquella fiesta de los tabernáculos se puso en pie y alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. La única fuente, el único lugar, el único manantial para mantener nuestras vidas con vida, valga la redundancia, es beber de la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro lugar. De su interior correrán aguas vivas, aguas frescas, manantiales de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir aquellos que creyeran en Él. Cabemos, porque el agua es vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie.